Damos comienzo al Ateneo Central de Pediatría con los reportes de casos. Recordamos las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de cada presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo cual recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Vamos a iniciar los reportes de casos con tuberculoma cerebral en un paciente pediátrico inmunocompetente a propósito de un caso. Los autores son la doctora Canudas Rocío, Nalda María Paula, y tutorizado por la doctora Esquitín Magalí y Julio Gusanich. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a modo introductorio, vamos a comenzar refrescando algunos conceptos. Sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica de distribución mundial, producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, con afectación primaria a nivel de los pulmones y con posibilidad de extensión a otros órganos. La tuberculosis extrapulmonar representa un 20 o 25% de los casos totales de enfermedad tuberculosa, y el compromiso del sistema nervioso central dentro de esta tuberculosis extrapulmonar representa un 5 o un 10% de los casos también totales. Dentro de este grupo sabemos que la meningitis es el cuadro más frecuente, siendo los tuberculomas cerebrales una forma de presentación más rara. Estos tuberculomas son lesiones a nivel anatomopatológico, son lesiones granulomatosas que se presentan como tumores no neoplásicos, encapsulados, resultado de un proceso inflamatorio crónico. El diagnóstico diferencial incluye principalmente a las neoplasias, ¿sí?, y a otros granulomas de encéfalo, que vamos a hablar después, vamos a ampliar esto más adelante. Con respecto a los tuberculomas, su presentación tanto clínica como imagenológica carece de signos patognomónicos, es por lo cual representan un reto diagnóstico. Bueno, el caso clínico que motivó a hacer este case report es un paciente masculino de 4 años de edad, oriundo de la provincia de Formosa. Como antecedente fue un nacido a término de 39 semanas, con peso adecuado para edad gestacional, pesaba 3,3 kilos. Como parte de antecedentes también tenía un esquema de vacunación completo, incluyendo la vacuna de la BCG, y como antecedentes patológicos había presentado 2 episodios de neumonía, ambas fueron de manejo ambulatorio, y el último episodio había sido a los 2 años de vida. En noviembre del año pasado tuvo una primera convulsión, esta fue de tipo tónico-clónica generalizada, que tuvo 10 minutos de duración, tuvo una recuperación ad integrum, consultaron en su ciudad de origen a la central de emergencias. Allí lo que se hizo fue un electroencefalograma que resultó normal, así que el equipo de neurología allá tomó una conducta expectante al respecto. Bien, 2 meses más tarde presentó una segunda convulsión. En este caso empezó como una convulsión focal izquierda con movimientos clónicos del miembro superior izquierdo, que posteriormente se hizo generalizada. En este caso se necesitó tratamiento endovenoso con lorazepam. En este caso, frente a esta segunda convulsión, lo que se decidió fue hacer una tomografía, siempre en ciudad de origen. Esta tomografía no tenemos el informe, es un informe verbal que nos mostraron los padres cuando consultaron acá, que hablaba de una lesión ocupante de espacio córtico-subcortical a nivel frontal derecho, que se asociaba a un edema vasogénico. Frente a este segundo episodio y a la tomografía se decidió iniciar tratamiento de mantenimiento con levetiracetam. Y frente a esta tomografía fue derivado a nuestra institución, donde consultó inicialmente con el servicio de neurocirugía. El equipo de neurocirugía de acá lo que solicitó fue una resonancia magnética de cerebro con contrastes, por esto que el paciente se internó para hacer la resonancia. En la resonancia lo que se puede ver es esta lesión, gran lesión ocupante de espacio, que se ve localizada a nivel frontal derecho. Este tenía un aspecto necrótico y se asociaba a un área de edema e infiltración con efecto de masa. Y a su vez se podía ver a nivel frontal izquierdo, es decir, contralateral, una lesión satélite de milímetros de diámetro. Esto es lo que describía el informe de la resonancia, que era un origen neoplásico de alto grado de estirpe astrocitaria como primer diagnóstico diferencial.
Pensando en una lesión neoplásica, lo que se decidió fue hacer la resección tumoral completa. El paciente recuperó primero en unidad de cuidados intensivos y posteriormente en la sala de clínica. Resultó sin complicaciones, tuvo una buena evolución y a los 4 días se le otorgó el ingreso hospitalario con la anatomía patológica pendiente. Posteriormente, unos días más tarde, se recibió la anatomía patológica que describía un proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante. Dentro de las tinciones se hizo Ziehl-Neelsen, Grocott y PAS, las 3 resultaron negativas. Por este resultado, un proceso inflamatorio granulomatoso necrotizante, se solicitó la internación en hospital de día para hacer una valoración multidisciplinaria frente a estos resultados. Allí los vieron distintos servicios y dentro de ellos estaba infectología, inmunología y reumatología. Dentro del examen físico que se le realizó al paciente en esa internación no hubo grandes particularidades y como exámenes complementarios se solicitó un hemograma que no tenía citopenias. Después, como parte de la valoración inmunológica para ver el estado de inmunidad del paciente, se solicitaron las inmunoglobulinas y las respuestas a vacunas, dentro de ellas neumococo y tétanos. Todos estos resultados resultaron normales, así que confirmamos la inmunocompetencia del paciente. Por otro lado, también dentro de lo que fue la valoración por parte del servicio de reumatología, se solicitó la enzima convertidora de angiotensina, que resultó normal, y los anticuerpos ANCA y FAN negativos, lo que descartaron algún tipo de sarcoidosis o una granulomatosis de Wegener. A su vez se solicitaron serologías, dentro de ellas HIV, sífilis, Chagas, toxoplasmosis y Rochilae, como para pensar en un proceso infeccioso de este granuloma, que todas resultaron negativas. También como parte de la valoración se hizo una radiografía de tórax. Cabe destacar que el paciente no había tenido radiografías de tórax en sus internaciones previas, esta fue la primera que se hizo en esta institución, y aquí lo que se pudo ver fue un infiltrado periliar y un infiltrado también en el lóbulo superior izquierdo. Además se realizó la prueba de PPD que resultó positiva con un valor de 10 milímetros. Por los resultados de la radiografía se solicitó una tomografía de tórax con contraste como para ampliar la valoración. En esta tomografía lo que se vio fue una masa con calcificaciones que se encontraban en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, esto coincidía con lo que se veía en la radiografía, y esta masa se asociaba a retracción y a un engrosamiento pleural con ganglios mediastinales positivos, y esto coincidía con un proceso infeccioso o inflamatorio granulomatoso. Posteriormente, frente a estos resultados, se decidió una nueva internación, donde se hizo un lavado bronquialveolar y una resonancia de cerebro y columna con contraste. Dentro del lavado bronquialveolar fue detectable para el complejo micobacterias y la baciloscopía resultó negativa. A su vez, frente a estos resultados, lo que se hizo fue pedir una PCR para micobacterias en el material de la anatomía patológica que se rescató de la resección que se hizo inicialmente, que fue positivo. Frente a estos resultados, el paciente inició tratamiento con antituberculosos y a su vez en la resonancia magnética de cerebro y columna se vio que tenía afectación de las leptomeninges, por eso inició también tratamiento con corticoides asociado a los antituberculosos. Cabe destacar que como parte de la valoración se quiso realizar una punción lumbar para ver la afectación de las meninges y los padres rechazaron este procedimiento, así que frente al resultado de la resonancia se inició el tratamiento con corticoides por la afectación de las meninges. Bueno, a continuación, respecto a la discusión, sabemos que la tuberculosis del sistema nervioso central o neurotuberculosis representa una forma severa con elevada morbimortalidad, es por ello que es tan importante su detección precoz. Aparece principalmente o con mayor frecuencia en niños y en pacientes inmunodeprimidos. Los tuberculomas cerebrales, como es el diagnóstico de nuestro paciente, son lesiones poco frecuentes, constituyen solo un 1% de las tuberculosis de forma global. Y es importante tenerlos presentes como diagnóstico diferencial dentro de las masas intracraneales. De hecho, en países desarrollados representan aproximadamente un 4% de los mismos, cifra que en países en vías de desarrollo puede alcanzar hasta un 30%. Con respecto a sus características más importantes, sabemos que son lesiones de crecimiento lento, con un edema perifocal variable, de tamaño variable, de aproximadamente 3 a 4 centímetros, son más frecuentemente intraparenquimatosas y ubicados en los hemisferios cerebrales, a nivel de la unión córtico-medular y en la región periventricular, fue como el caso de nuestro paciente, que estaban ubicados en el hemisferio cerebral derecho.
La mayoría de las veces son lesiones solitarias, sin embargo en un 15 o un 33% pueden ser múltiples, principalmente en los casos de pacientes inmunocomprometidos. Respecto a la presentación clínica, se puede ver pacientes que se los diagnostiquen de forma como un hallazgo en una neuroimagen, porque son completamente asintomáticos, y por otro lado, como es el caso de nuestro paciente, pueden presentar crisis comiciales o también pueden presentar crisis de cefalea o focalidad neurológica sin otra evidencia de enfermedad sistémica. Con respecto a los estudios de neuroimágenes que ayudan para el diagnóstico, se plantea que la resonancia de cerebro es el estudio de mayor sensibilidad diagnóstica, sin embargo, no existe ninguna imagen patognomónica que nos pueda justamente ayudar y confirmar el diagnóstico de un tuberculoma por imagen. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, y fueron principalmente los que se plantearon en nuestro paciente, sabemos que es importante diferenciarlo de otras causas de granulomas. Dentro de ellas tenemos causas infecciosas, donde está contenido el tuberculoma cerebral de nuestro paciente. Otras causas bacterianas, como sífilis, también micóticas como histoplasma o cándida. Tenemos también causas parasitarias, como por ejemplo toxoplasmosis o chagas. Respecto a los granulomas inflamatorios, hacemos mención también de la neurosarcoidosis o la granulomatosis crónica o alguna vasculitis ANCA asociada, fueron todos diagnósticos que se trataron de descartar en nuestro paciente durante su valoración multidisciplinaria. Otro diagnóstico diferencial, y que fue en realidad la primera sospecha en nuestro caso, fue una neoplasia del sistema nervioso central, que pueden ser tanto lesiones primarias como así secundarias como metástasis. Con respecto al diagnóstico de los tuberculomas, el diagnóstico de certeza se requiere siempre la detección del Mycobacterium tuberculosis. En los casos de localizaciones extrapulmonares, la confirmación bacteriológica aún sigue siendo negativa en un alto porcentaje de pacientes, y es porque las muestras la mayoría de las veces son paucibacilares, que es lo que sucedió en nuestro caso. Para superar este inconveniente existen actualmente métodos moleculares como la PCR, que son estudios más específicos y rápidos que permiten detectar fragmentos del material genético del Mycobacterium y por eso hacer un diagnóstico más precoz. Respecto al retraso en el diagnóstico de las formas extrapulmonares, es algo muy común, y de hecho esto lleva justamente a un aumento de la morbimortalidad. Algunos factores asociados a la demora diagnóstica que se plantean puede ser la inmunocompetencia del paciente. De hecho, en pacientes inmunocompetentes hay un retraso de hasta 4 veces respecto a los inmunocomprometidos. También otro factor asociado es la ausencia de contacto con un individuo tuberculoso y la ausencia de signos de infección pulmonar primaria o signos sistémicos de enfermedad. Todos estos factores se vieron justamente en nuestro caso clínico, que también justifican el por qué se arribó un poquito más tarde a su diagnóstico definitivo. Bueno, y a modo de conclusión, la tuberculosis con afectación a nivel del sistema nervioso central es una presentación infrecuente, sobre todo cuando se trata de tuberculomas. Su diagnóstico es un desafío debido a la presentación clínica como imagenológica, porque no tiene signos patognomónicos y los estudios microbiológicos están limitados por su sensibilidad y especificidad. A pesar de todo esto, es importante tener en cuenta este diagnóstico como un diagnóstico diferencial dentro de las masas intracraneales y lesiones granulomatosas, con el objetivo de hacer un tratamiento oportuno y específico. Vamos a ver un poco la bibliografía que utilizamos. Y queríamos saber si tienen algún tipo de pregunta o comentario al respecto. Bueno, yo quiero felicitarlas a las chicas, la verdad que la presentación fue excelente, súper ilustrativa de lo que transitamos con este paciente, y creo que lo que refleja el caso es, digamos, resignifica la tuberculosis como la gran simuladora, que lo charlamos muchas veces, porque bueno, este paciente llegó a una instancia quirúrgica con un diagnóstico que fue finalmente en tuberculoma, y en muchas oportunidades tratamos de pensar retrospectivamente si
de alguna forma pudimos se pudo haber pensado en este diagnóstico con antelación, y la verdad es que en esto que describías al final, Pau, respecto de cuáles son las causas que retrasan el diagnóstico, y nuestro paciente las reunía todas, y la verdad es que era muy difícil con un informe tan contundente y con la clínica del paciente totalmente silente desde la perspectiva respiratoria y también sin nada en el medio epidemiológico que haga sospecharlo, pensar en esto. Pero bueno, significa y muestra una vez más que sigue siendo una entidad que es muy prevalente en nuestro medio y que siempre debemos contemplarla como diagnóstico diferencial en una infinidad de situaciones. Y me parece que lo reflejaron muy bien en la presentación. Muy, muy buena. Hola. Hola. Sí, perdón. No sé si, me parece haberla visto a Daniela Massa, no sé si ella estuvo en la cirugía. Sí, buen día, acá estoy. Hola, Dani. ¿Cómo andas? No, mi pregunta es, ahí, si estabas ahí, ¿qué les había parecido en ese momento, en el momento de verlo, en el momento de la cirugía? Y si sospechaban tumor, o no sé si hubo alguna cosa en el clivaje que fue más fácil, no sé, contanos Sí, un poco no, eso. tal cual. Yo les cuento un poco nuestra perspectiva. Tal como dijeron las chicas, el tuberculoma como única manifestación de una tuberculosis es una cosa rarísima. En la bibliografía hablan de que el 85% de las manifestaciones neurológicas de una tuberculosis son meningoencefalitis, o sea, son como meningitis crónicas, y por lo general tiene afectación de pares craneanos, ¿no? Este chico lo único que tenía era crisis. Entonces, eso ya de por sí nunca nos hubiera hecho pensar en que era una tuberculosis. Sí, a mí me llamaba mucho la atención la imagen, porque si se fijan, es una imagen que realza contraste, o sea, que tiene bien contraste en los bordes, y tiene un centro necrótico. Eso habla más de los gliomas de los GBM de los adultos, o sea, no parecía un tumor pediátrico primario. Y lo otro que a nosotros nos llamaba muchísimo la atención era la cantidad de edema que tenía. Los gliomas no suelen tener tanto edema. ¿Qué lesiones tienen tanto edema? Ahí se ve perfecto. ¿Qué lesiones tienen tanto edema? Las metástasis. Pero también era raro que en un nene de esta edad tenga una metástasis. Entonces, la verdad que a nosotros no nos cerraba para nada que esto fuera un tumor primario. Cuando entramos a la lesión, porque al ser una lesión sintomática y con tanto edema, igual la indicación era quirúrgica, cuando entramos a la lesión, la verdad que era una lesión dura, sólida, rarísima. O sea, no nos parecía que fuera un tumor para nada, un tumor, digamos, neoplásico, un glioma, pero tampoco entendíamos bien qué era, porque no nos dábamos cuenta. A Santiago le pareció en un momento que él había visto algún tipo de sarcoma, que era muy similar, pero la verdad que macroscópicamente nos llamó bastante la atención a nosotros. No nos dejó para nada tranquilos. De todas maneras, pudimos hacer una resección total, pero también teníamos, como bien explicaron las chicas, una lesión satélite contralateral. Y eso también nos llamaba bastante la atención. Así que, si bien nosotros no entendíamos bien qué podía ser, nos parecía que no era un glioma. Después, en la congelación que hicimos, lo vio la doctora Christiansen y nos dijo que ella veía reacción inflamatoria y nada más. O sea, nos desconcertó todavía más, porque no podíamos, digamos, inclinarnos para ningún lado, ¿no? Porque una reacción inflamatoria era súper inespecífica, hasta que después era el digerido, ahí dijo que la reacción inflamatoria que veía era granulomatosa, y ahí empezamos a pensar en alguna enfermedad infecciosa como la TBC. Muchas gracias, Dani. Y otra cosa que les quiero decir es que la tuberculosis es la principal causa de hidrocefalia en la población pediátrica de los hospitales municipales, que tal vez nosotros no lo vemos, pero es súper frecuente. Por esto mismo que les digo, causa una meningitis que termina siendo hidrocefalia por reabsorción, o sea, por stop de la reabsorción de líquido. Así que también a este nene nosotros lo estuvimos viendo
por la posibilidad de hacer una meningitis a largo plazo con una hidrocefalia. Perfecto, gracias Dani. Con respecto a la pregunta de Laura, bueno, muchas gracias. Respecto a si ha habido un aumento de pacientes con TBC, tanto adultos como pediátricos, por lo menos nosotros, o sea, no está el servicio de infectología como para responder, porque no pudieron concurrir. No sé si alguien más podría aportar algo desde su mirada y demás, o si tienen pacientes con tuberculosis en el último tiempo. Bueno, ahí Dani suma que ellos tuvieron un paciente de 6 años que le hicieron el diagnóstico en el 2018-2019 y que debutó con hidrocefalia. No puedo acordar el nombre, pero sí, un paciente que debutó con un estatus convulsivo en la guardia, y bueno, finalmente es una hidrocefalia, la cual es una ese también yo es el único que recuerdo acá en el hospital. Si no hay otra pregunta o comentario, continuamos con el siguiente caso. Seguimos con el siguiente reporte de caso, que se titula Sinusitis y sus complicaciones intracraneales a propósito de una serie de casos. Los autores son el doctor Aderla Federico y Bricio Mariano, y los tutores fueron el doctor Alonso Iparraguirre Amalia y Busaniche Julio. Bueno. A modo introductorio vamos a presentar una serie de 3 casos de pacientes pediátricos que presentaron diagnóstico de sinusitis asociada a complicaciones neurológicas en nuestra institución durante el periodo de julio de 2021 hasta junio de 2023. Se plantea que a pesar de los avances en el manejo diagnóstico y terapéutico de la sinusitis, las complicaciones supurativas intracraneales de la sinusitis continúan siendo un problema clínico significativo debido a su morbimortalidad asociada. La sinusitis se define como la inflamación de los senos paranasales y sus agentes etiológicos más frecuentes son virus y bacterias. Ya continuando con la presentación de los casos, vamos a presentar el primer caso clínico, que es una paciente femenina de 10 años de edad, sin antecedentes previos, la cual consultó primeramente por guardia, presentando cefalea, tos productiva, fiebre de 4 días de evolución, asociada a un edema frontal de 3 centímetros de diámetro. A su ingreso la paciente se encontraba en buen estado general, pero llamaba la atención este edema frontal, por lo cual se le hizo una interconsulta al servicio de otorrinolaringología y se hizo una valoración en donde se evidenció una escasa rinorrea hialina sin hallazgos positivos. Además se le solicitaron exámenes complementarios que presentaban parámetros inflamatorios elevados, leucocitosis. Se le solicitó una punción lumbar, la cual presentó un líquido cefalorraquídeo que fue normal, y como estudios imagenológicos se solicitaron tomografía y resonancia. Inicialmente se solicitó una tomografía que presentaba una colección de 6,7 milímetros, pero no llegaba a especificarse, y se solicitó que se complemente con la resonancia, que es el gold estándar en este tipo de afecciones, la cual le informó como una colección epidural, coincidía en el tamaño con la tomografía y que presentaba un realce periférico. La tomografía al ingreso, en donde se puede observar todo el seno maxilar comprometido, inclusive parte del seno frontal, y se observa una burbuja de aire en su interior. Posteriormente, a las 48 horas, se logró realizar la resonancia magnética,
que lo que logra evidenciar, como se ve acá, es la parte del edema que se visualizaba en la paciente y lo que llevó a la consulta. Y a su vez, la colección intracraneal que se observó en esta región. Esto llevó a hacer la interconsulta con el servicio de neurocirugía y otorrinolaringología, en donde se tomó una conducta, la cual fue conducta quirúrgica y tratamiento antibiótico. En este caso, la conducta quirúrgica fue del drenaje, que se realizó sin ninguna complicación, y un tratamiento antibiótico prolongado, como se realiza en los casos de las sinusitis complicadas. A los 14 días de internación, con un postquirúrgico sin grandes cambios y con una buena evolución, se le brindó el egreso hospitalario con cultivos negativos y a continuar tratamiento antibiótico prolongado endovenoso con internación domiciliaria a la paciente. A los 10 días posteriores, en un control por ambulatorio, se evidencia nuevamente este edema frontal que requirió de una nueva internación, y en esta internación se llegó a realizar una nueva imagen que evidenciaba el aumento nuevamente de la colección, por lo que se realizó un drenaje quirúrgico y a la vez presentaba un centellograma que informó compromiso del hueso frontal, por lo tanto se hizo la extracción de un segmento del hueso frontal que se envió a anatomía patológica con diagnóstico de osteomelitis, por lo cual se adecuó el tratamiento antibiótico endovenoso. Posteriormente, la paciente evolucionó favorablemente. Esta es la imagen que observamos al ingreso en la segunda internación de la paciente. Y por último, continuó con tratamiento endovenoso y tuvo una buena evolución, presentando a los 6 meses una resonancia en la cual solamente se observa una persistencia de ocupación del seno frontal izquierdo y celdillas etmoidales que se asumen como compromiso inflamatorio, pero sin presencia ya de compromiso intracraneal. El segundo caso clínico es un paciente de 7 años de edad, sin antecedentes previos, que consultó inicialmente en su ciudad de origen por presentar un edema palpebral unilateral, el cual se llevó a un diagnóstico de una celulitis preseptal, por lo cual inició un tratamiento antibiótico con ceftriaxona. A las 48 horas de su internación en la ciudad de origen, presentó tumoración frontal y episodios paroxísticos, por lo cual se decidió su derivación a un centro de mayor complejidad dentro de su ciudad de origen. Estos eventos paroxísticos los pudieron controlar y le realizaron como exámenes complementarios en esta institución una punción lumbar que fue normal, cultivos que fueron negativos. Dentro de estos cultivos se encontraban cultivos del drenaje que se realizó a nivel nasal, no habían rescatado nada. Laboratorios solamente con reactantes de fase aguda elevados y una tomografía que no presentaron informes, pero al traslado se informó como no concluyente. Por presentar nuevos episodios paroxísticos de difícil manejo, se decidió su derivación a esta institución y el paciente ingresó al hospital en buen estado general, y al su ingreso se le realizó una resonancia magnética computada que lo que informó fue un empedema subdural frontal derecho. El paciente se internó en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en donde recibió tratamiento antibiótico prolongado e intercurrió con un único episodio de evento paroxístico asociado con compromiso de la vía aérea, por lo cual requirió de ventilación de ARM por 24 horas y posteriormente una buena evolución. La conducta quirúrgica se tomó como expectante debido a que no había un gran compromiso y en sí la colección no era de gran tamaño. Realizó un total de 23 días de tratamiento durante la internación y se le otorgó el egreso hospitalario con internación domiciliaria y tratamiento endovenoso prolongado a cumplir por 5 semanas. Presentó una buena evolución y se realizó una resonancia magnética a los 6 meses posteriores de la finalización del tratamiento antibiótico como control, en la cual se informa como normal sin la presencia de las colecciones previas que había presentado. Y por último, el tercer caso clínico es una paciente femenina de 11 años de edad en seguimiento por bajo peso, que consultó inicialmente por presentar astenia, vómitos, fiebre y cefalea frontal de 48 horas de evolución en un contexto de catarro de vías aéreas superiores. En ese momento, por guardia, se le brindó el egreso hospitalario y un control con el pediatra de cabecera. La paciente a las 48 horas vuelve a consultar, sumando a los síntomas previos, edema frontotemporal preauricular, congestión nasal y cefalea 9 en 10.
Ante todos estos hallazgos, se le solicitan exámenes complementarios que presentaban laboratorios con reactantes de fase aguda elevados y leucocitosis, una tomografía que presentaba un engrosamiento mucoso de senos y edema de partes blandas, y se solicitaba una resonancia para completar los estudios, la cual inicialmente se informó con una rinosinusitis infecciosa aguda frontal y maxilar bilateral con compromiso de músculos masticatorios. Se decidió su internación, inicio de tratamientos antibióticos endovenosos y se realizaron cultivos en donde rescató un Haemophilus influenzae tanto en las secreciones como en el hemocultivo. A los 4 días de internación presentó un deterioro del sensorio súbito en un contexto febril y con un posterior evento paroxístico, por lo cual continuó su internación en los cuidados intensivos pediátricos. Aquí lo que vamos a ver son la tomografía computada, que era el ingreso de la paciente, donde se observa el compromiso del seno de ambos senos maxilares a predominio del derecho y el compromiso de los senos frontales, tanto en el coronal como en el perfil. Y la resonancia magnética que se realizó posterior, que confirma el diagnóstico y habla del compromiso a nivel neurológico que presentaba la paciente. Con estos hallazgos se decidió realizar un tratamiento antibiótico inicial y continuó con tratamiento antibiótico prolongado y se decidió la internación domiciliaria para continuar con este tratamiento. 5 días posteriores presentó nuevamente cefalea y fiebre, por lo que vuelve a consultar en la institución y en el contexto de encontrarse en la unidad en la central de emergencias pediátricas, presenta nuevamente un deterioro del sensorio que requiere de una intubación y tomografía cerebral de emergencia, en donde se evidenciaba un aumento de la colección respecto a la imagen previa. Esta es la tomografía que se realiza de emergencia. Y ante esta nueva imagen y la presentación clínica de la paciente, se decidió realizar una conducta quirúrgica y tratamiento antibiótico. Esta conducta quirúrgica consistía inicialmente en el drenaje solamente de esta colección y continuar con el tratamiento antibiótico. Se realizó este drenaje, tuvo un buen postoperatorio y se realizó una resonancia post-quirúrgica que presentaba solamente un leve realce en la región caudal frontal. Aún así, la paciente evolucionó con paroxismos de difícil manejo, con múltiples drogas anticonvulsivantes y varias cargas de estas drogas, sin buena respuesta, por lo cual se sospechó hipertensión endocraniana y se realizó una desplaquetización terapéutica con inserción de catéter de medición de presión intracraneana. Continuó con tratamiento antibiótico prolongado y posterior a esta cirugía la paciente evolucionó favorablemente sin repetir nuevos eventos paroxísticos. Se realizó a los 7 días una resonancia magnética de control que no evidenciaba nuevas colecciones y, por último, luego del egreso hospitalario, se llevó a hacer una imagen en el mes de junio sin la presencia de nuevas imágenes y sí se informan las huellas quirúrgicas posterior a la desplaquetización. Continuamos ahora con la discusión. Bueno. A modo de discusión, se postula que la sinusitis es una complicación de infecciones respiratorias de la vía aérea superior, la cual tiene como principales agentes causales a virus y bacterias. Se define como sinusitis aguda aquella que tiene una duración menor a 30 días, a la subaguda con una duración de 1 a 3 meses y a la crónica con una duración mayor a 3 meses. Los principales agentes causales son la estreptococoneumonía en un 30%, el Haemophilus influenzae no tipificable en un 20% y la Moraxella catarrhalis en un 20%. La streptoneumoniae tiene una resolución espontánea en el 15% de los casos, tiene una resistencia al tratamiento con penicilina en un 25% de los casos y se produce un fallo al tratamiento con amoxicilina en un 3% de los pacientes. La Haemophilus influenzae tiene una resolución espontánea en aproximadamente 50% de los pacientes, con una resistencia al tratamiento con penicilina en el 50% también, y se produce un fallo al tratamiento con amoxicilina en un 5% de los pacientes. Y en el caso de las infecciones, la sinusitis por Moraxella catarrhalis, la resolución espontánea se da en un 50 a un 75% de los pacientes, y este no es sensible a la penicilina, y el fallo con el tratamiento con amoxicilina
se da en un 5 al 10% de los pacientes que fueron. Este estudio fue postulado en la revista de la Asociación Americana de Pediatría en 2001. Es una guía de tratamientos. Bueno, siguiente. Se pueden presentar complicaciones extracraneales como la celulitis orbitaria, absceso orbitario o osteomielitis, o intracraneales como empiema epidural o subdural, absceso cerebral, meningitis o trombosis del seno cavernoso. Cabe destacar que estas corresponden solamente a un 2,4% de las complicaciones y solamente se presentan en niños mayores de 7 años, ya que previamente no se encuentra desarrollado el seno frontal. Estas complicaciones se dan por contigüidad y traslocación, pero también se ha descrito que existe un aumento de la infección por vía hematógena en pacientes mayores de 10 años, por un aumento en la vascularización. El empiema subdural se postula que es la complicación más frecuente y está definida como una colección purulenta situada entre la capa interna del glóbulo madre y la membrana externa de adenoides, mientras que el epidural ocurre en un 2% nada más y se presenta como una lesión bien delimitada y acompañada de un foco local de osteomielitis. Se puede evidenciar en los casos presentados en la bibliografía que la conducta quirúrgica no es la primera opción terapéutica y generalmente se toma una conducta expectante solamente con tratamiento antibiótico de amplio espectro y se realizan de manera evaluativa imágenes para control de la evolución de la infección. No se han reportado en la bibliografía cambios tanto en la evolución como en los días de internación cuando se compara el tratamiento quirúrgico y antibiótico-terapia versus el tratamiento antibiótico únicamente. La presentación de una serie de casos con diferentes evoluciones y conductas motivó a la realización de este reporte y generó la búsqueda bibliográfica para evidenciar si existe un aumento de la incidencia de los mismos en relación al fin de las medidas higiénicas relacionadas a la pandemia por COVID-19, y destacamos un estudio realizado en España. En este estudio se demuestra el descenso de los cuadros de infectos contagiosos de vías respiratorias, dentro de los cuales se incluye la sinusitis, llevando también un descenso de las complicaciones de las mismas. Estos casos fueron reportados asociados principalmente al SARS-CoV-2. Bueno, como podemos ver, este gráfico compara el número de casos de pacientes internados por sinusitis aguda, en la última de las barras, en un hospital de alta complejidad. En verde se ve, previo a la pandemia por COVID, la frecuencia de casos, y en naranja se ve la frecuencia de casos durante la pandemia por COVID, donde se tomaron medidas higiénicas preventivas. Se podría especular que la frecuencia de casos de pacientes internados por sinusitis complicada puede haber alcanzado la de la era pre-COVID e incluso superado esta frecuencia. Pero bueno, es necesario realizar nuevos estudios epidemiológicos para objetivar estos resultados, este planteamiento. Y por último, a modo de conclusión, hablamos de que la sinusitis es una infección frecuente tanto en la infancia como en la edad adulta, que presenta un porcentaje leve de complicaciones hoy en día. Anteriormente eran mucho más grandes, o sea, 20 a 30% se presentaban las complicaciones, hoy hablamos de menos del 5%. Y lo que buscamos demostrar son las más frecuentes dentro de las intracraneales, que fueron los casos que se presentaron en nuestra institución, los tratamientos que se llevan a cabo, el seguimiento de los pacientes al momento de su aparición y también cómo sospecharlos. Quedando pendiente, más que nada por esta última parte que conversamos, si existe un aumento de la incidencia de los casos posteriores a la pandemia, de los cuidados que conllevó la pandemia, o si solamente se debió a una temporada con coincidencia de estos casos consultados en esta institución, ya que es un centro de derivación y por eso hubo un aumento de los casos. Por último, esta es la bibliografía utilizada y dejamos el espacio abierto para preguntas o comentarios.
Yo quería hacer un comentario, si les parece. Sí, claro. Algo súper bueno que dijeron en la discusión es que el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento antibiótico no siempre, o sea, no mejora, no está demostrado que mejore la respuesta de estos pacientes. Y eso es súper importante, porque en este tipo de infecciones, el tratamiento es antibiótico, el tratamiento quirúrgico, el evacuar la colección, lo dejamos solamente para abscesos o empiemas que no responden al tratamiento quirúrgico o que son muy sintomáticos a nivel de que descompensen el paciente o que se vayan aumentando el tamaño en el tiempo. O sea, el tratamiento quirúrgico no es la primera opción y se deja solamente para pacientes muy seleccionados. Me pareció muy, muy buena la discusión. Muchas gracias, Dani. ¿Alguna pregunta o comentario? Hola. Bueno, muy buenos los casos. No, un comentario viendo ahora, ¿no? La primer paciente que además la sigo. O sea que el edema frontal con el que consultó me parece que se debe a la osteomielitis que tuvo, ¿no? Dani, ¿vos qué pensás? Sí, a ver, es una posibilidad, imposible saber qué pasó primero. Yo creo que sí, porque la afectación del hueso es por contigüidad en el caso de esta nena. Sí, sí. Se fue extendiendo hasta llegar al hueso y posteriormente lo pasó a través de las venas emisarias transóseas y le terminó siendo el pequeño empiema epidural que tuvo. Claro. Sí, o sea, hizo sinusitis, osteomielitis y el absceso epidural. Probablemente, sí, probablemente. Sí. Digo, porque Yo era nunca muy vi raro el signo ese de edema frontal que parecía un cuerno, realmente era muy raro. Tal cual, Sí, pero sí. bueno, también que tenga afectación ósea y epidural es súper raro, ¿no? O sea, Sí, de también, todas las cirugías obviamente. que ustedes ven, imagínense que las Y complicadas son las mínimas. nada, un chisme así que hace unas semanas esta paciente consultó por dolor frontal, ¿sí? Sin fiebre, sin movimiento de los reactantes de fase aguda, y junto con infectología decidimos esperar la evolución. No sé si lo viste vos, Dani, también. Y llamativamente a los 2 días dejó de tener dolor, pero era un dolor exquisito, frontal, que bueno, no sé qué fue, pero obviamente no se No, yo creo que también a veces te puede quedar un dolor neuropático postquirúrgico, tal ¿no? Por el cual, tipo de incisiones que hacemos nosotros. Y es parecía muy difícil de neuropático, pero diferenciar. 6 meses después, Dani, tal cual. Sí, puede ser porque aparte muchas veces cuando uno saca el hueso, se empieza a pegotear todo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los tejidos, esta inflamación crónica que se genera por la cirugía, y eso en algunos chicos muy sensibles puede que lo refieran. Justo en esta nena que estamos por ponerle la plaqueta fue como Sí, un justo signo de estaba alarma esperando para la placa. nosotros. Sí, tal cual. Ahora la idea es operarla el viernes que viene, pero bueno, también para nosotros es muy difícil definir, o sea, si bien por bibliografía dice que entre los 3 y 6 meses con la infección ya resuelta se pueden replaquetar, también ponerle una prótesis implica de que si esta nena tiene una nueva sinusitis, se puede infectar la prótesis. Y una prótesis Totalmente. infectada, el 100% de las veces hay que sacarla. O sea, también le da un montón de morbilidad esto a largo plazo, no solo por el desplaquetamiento en sí, sino por después vivir con una prótesis en el cráneo, o sea, todas las posibles complicaciones que puede hacer ahora y a lo largo de su vida. O sea, realmente tomar la decisión de craniectomizar a un paciente por osteomielitis o por un empiema es una decisión muy difícil de tomar, porque son pacientes sanos y por lo general sin otras comorbilidades, y uno le está dando una morbilidad que va a ser de por vida, que es tener una prótesis. Así que, nada, por eso yo decía, las indicaciones quirúrgicas son como muy precisas
Y bueno, y con este nene nos pasó que hace como un mes que venimos viendo que sí, que no, que sí, que no. A ver si la replaquetamos nuevamente. Tal cual. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizado el Ateneo. Muchísimas gracias a todos y terminó el mes académico.